Se detuvo con su auto de lujo en el acotamiento, frustrado y sin paciencia. Una joven mesera humilde se acercó para ayudar, pero al inclinarse para revisar el motor, sus ojos captaron algo que hizo que su corazón se acelerara. El colgante que ella llevaba en el cuello era idéntico al que su fallecida esposa usaba todos los días. Él quedó paralizado, y la verdad detrás de ese colgante cambiaría el destino de ambos para siempre. El Maserati Gran Turismo color plata de Sergio Maldonado se detuvo con un estruendo en el acotamiento de la carretera rural de San Miguel. El humo salía del capó como una señal de auxilio al cielo implacable de Jalisco. «Chingada madre, lo que me faltaba», masculló Sergio golpeando el volante de piel italiana con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. La fortuna parecía burlarse de él hoy. Primero, el contrato con Inversiones Globales se esfumó frente a sus narices después de meses de negociación. Ahora, su vehículo de $200,000 decidía traicionarlo en medio de la nada, justo el día que había prescindido de Ramón, su chofer de confianza. Sergio se aflojó la corbata y observó su reflejo en el retrovisor. Un hombre de 45 años con canas prematuras en las sienes que contrastaban con su piel bronceada. Sus ojos, de un verde intenso, revelaban la fatiga de quien carga secretos demasiado pesados. Suspiró profundamente mientras el sudor comenzaba a empapar su traje italiano, a medida que el sol de mediodía convertía el lujoso interior del auto en un horno. A 1 kilómetro de distancia, Renata limpiaba las mesas vacías de La Mariposa, la única lanchoneta a la orilla de la carretera en varios kilómetros a la redonda. A través de la ventana empañada, vio el destello plateado del vehículo varado. «Doña Consuelo, voy a ver si puedo ayudar», gritó hacia la cocina mientras se quitaba el delantal manchado de café. «Parece que alguien tiene problemas con su carro». Una mujer mayor con arrugas profundas y cabello recogido en un chongo se asomó por la puerta batiente de la cocina. «Ten cuidado, mijita. Esa carretera está llena de sinvergüenzas». Renata sonrió con la confianza de sus 23 años. «No se preocupe. Desde aquí se ve que es un carro fino. Y además, ¿qué clase de cristianos seríamos si no ayudamos al prójimo?». El sol caía como plomo derretido sobre el asfalto cuando Renata llegó hasta el Maserati. Sergio había abandonado el refugio del auto y ahora contemplaba el motor abierto con expresión de absoluta impotencia. «¿Necesita ayuda?», preguntó Renata con una sonrisa que iluminó su rostro moreno. Sergio se giró sorprendido. Frente a él estaba una joven con jeans desgastados y una sencilla blusa blanca. Su cabello negro azabache caía en ondas rebeldes sobre sus hombros, y sus ojos, de un ámbar inusual, le resultaron perturbadoramente familiares. «A menos que sepas de motores italianos, me temo que estoy jodido», respondió con una mezcla de resignación y arrogancia. Renata se acercó al motor humeante sin inmutarse por el tono condescendiente. «Crecí arreglando el tractor de mi padrino», dijo mientras examinaba con destreza las entrañas mecánicas del vehículo. «Los motores son todos iguales en el fondo, solo que algunos usan corbata italiana y otros overol de mezclilla». La ocurrencia arrancó una sonrisa involuntaria a Sergio. «Soy Renata», se presentó ella sin apartar la vista del motor. «Trabajo en La Mariposa, la lonchería que está adelante. Podría llamar a una grúa, pero tardaría horas en llegar hasta acá». «Sergio Maldonado», respondió él, observando con curiosidad cómo las manos pequeñas pero firmes de la joven se movían con precisión entre cables y mangueras. «¿El Sergio Maldonado de Corporativo Maldonado?», preguntó ella arqueando una ceja. «El mismo. ¿Has oído hablar de mí? Mi abuela Consuelo guarda todos los periódicos viejos. Dice que sirven para conocer quién es quién en este mundo», explicó Renata inclinándose más sobre el motor. Mientras se estiraba, algo brilló en su cuello. Un medallón plateado se deslizó desde el interior de su blusa y quedó colgando como un péndulo hipnótico frente a los ojos de Sergio. El tiempo pareció detenerse. El ruido de los escasos autos que pasaban por la carretera se desvaneció. El calor abrasador de Jalisco se congeló en un instante eterno. El medallón tenía forma de mariposa con las alas extendidas, delicadas filigranas de plata que formaban un patrón único e inconfundible. Era idéntico, exactamente idéntico, al que Sergio había mandado a hacer exclusivamente para Clara Mendoza 23 años atrás, como regalo de bodas, el mismo que desapareció junto con ella en aquel fatídico accidente aéreo.
La sangre abandonó el rostro de Sergio. Sus piernas flaquearon como si el suelo bajo sus zapatos italianos se hubiera convertido en arena movediza. ¿Dónde? Su voz sonó estrangulada. Tuvo que aclararse la garganta para continuar. ¿Dónde conseguiste eso, Renata? Sorprendida por el cambio radical en el semblante del empresario, instintivamente cubrió el medallón con su mano, como protegiéndolo. «Esto es lo único que tengo de mi verdadera familia», respondió con cautela, estudiando la palidez repentina de Sergio. «Una monja del orfanato me contó que lo llevaba puesto cuando me dejaron en la puerta. Es mi amuleto». Sergio extendió su mano temblorosa. «¿Puedo?», con cierta reticencia. Renata se quitó la cadena y se la entregó. Los dedos de Sergio acariciaron el contorno de la mariposa como quien toca un espejismo, temiendo que se desvanezca. «¿Por qué le interesa tanto?», preguntó Renata, repentinamente incómoda ante la intensidad de la mirada del hombre. Sergio giró el medallón, y tal como esperaba, encontró las iniciales grabadas en el reverso: CM Anesem. Clara Mendoza y Sergio Maldonado. Sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. «Es muy similar a uno que conocí hace tiempo», respondió con voz ausente, devolviéndole la joya. Un silencio espeso se instaló entre ellos, solo interrumpido por el zumbido ocasional de algún insecto y los latidos descontrolados en el pecho de Sergio. «Creo que encontré el problema», dijo finalmente Renata, regresando su atención al motor. «Es la manguera del refrigerante. Tiene una fisura pequeña. Puedo arreglarlo temporalmente con cinta de aislar y rellenar el depósito. Al menos llegará a la ciudad». Pero Sergio apenas la escuchaba. Su mente calculaba posibilidades, fechas, coincidencias imposibles. 23 años, la edad aproximada que tendría el bebé que Clara llevaba en su vientre cuando el avión. No, era absurdo. Y sin embargo, «Señor Maldonado, ¿se encuentra bien?». La voz preocupada de Renata lo sacó de su trance. «Está muy pálido. El calor puede ser traicionero. Venga a la lonchería mientras arreglo esto». Doña Consuelo hace una limonada que revive hasta a los muertos. La elección de palabras provocó un escalofrío en la espalda de Sergio. Con piernas de plomo, siguió a la joven por el acotamiento polvoriento, observando cómo el viento jugaba con su cabello negro, idéntico al de Clara. Lo que había comenzado como un día desastroso, acababa de transformarse en algo mucho más perturbador. Algo que amenazaba con desenterrar 23 años de verdades sepultadas. La mansión de Sergio Maldonado en Las Lomas se alzaba como un monumento a la soledad. 4 días habían pasado desde el encuentro en la carretera, pero el medallón de mariposa seguía atormentando sus pensamientos. Sentado en su despacho privado, contemplaba la fotografía enmarcada sobre su escritorio. Él y Clara el día de su boda. Ella lucía radiante con su vestido blanco y el medallón de mariposa brillando sobre su pecho. Aquella había sido la última fotografía juntos antes del accidente. El timbre de su celular interrumpió sus cavilaciones. «Sergio, compadre, ¿dónde andas metido?». La voz jovial de Martín Ledezma resonó al otro lado de la línea. «La gente del comité de premiación lleva días tratando de localizarte». «He estado ocupado». «¿Ocupado? El viernes te entregan el premio al empresario del año y ni siquiera has confirmado asistencia». Martín hizo una pausa. «¿Estás bien? ¿Suenas? ¿Diferente?». Sergio miró fijamente el retrato de Clara. Durante 23 años, Martín había sido su apoyo incondicional, ayudándolo a reconstruir el imperio Maldonado desde las cenizas tras el accidente. Sin él, probablemente se habría hundido en la depresión. «Estoy perfectamente», mintió. «Solo cansado por lo del contrato con Inversiones Globales. Esos cabrones no merecen tu tiempo», respondió Martín con desdén. «Ya encontraremos mejores oportunidades, por cierto». «¿Qué pasó con tu coche?». «Ramón me dijo que tuvo que ir a recogerlo a un taller en San Miguel». Sergio se tensó. No había mencionado a nadie el encuentro con Renata. Un desperfecto menor, nada importante. «Bueno, no olvides la junta directiva mañana», insistió Martín. «Y por el amor de Dios, confirma tu asistencia a la gala. Es un reconocimiento importante». Tras colgar, Sergio abrió su laptop y tecleó: «Orfanatos Jalisco 2001». Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. En su mente, una idea absurda cobraba fuerza. ¿Y si Renata fuera su hija? ¿Y si Clara hubiera sobrevivido el tiempo suficiente para dar a luz? El timbre del intercomunicador lo sobresaltó. «Señor, su primo Gabriel acaba de llegar», anunció su ama de llaves.
Gabriel Maldonado era la oveja negra de la familia. Tras dilapidar su herencia en Europa, había regresado a México hacía apenas un mes, supuestamente reformado y buscando reconciliarse con la familia. ¿A qué debo el honor?, preguntó Sergio cuando Gabriel entró al despacho con su habitual aire despreocupado. «Vine a devolverte esto», respondió, colocando una carpeta sobre el escritorio. «Los contratos que me pediste revisar para el proyecto Mariposa». Sergio se quedó inmóvil. «Mariposa, una coincidencia más. ¿Te sientes bien?», preguntó Gabriel, notando su turbación. «Pareces haber visto un fantasma». «Estoy bien», respondió mecánicamente. «¿Revisaste las cláusulas que te señalé?». Gabriel se dejó caer en un sillón. «Todo en orden. Aunque hay algo raro en los registros financieros del último trimestre, Martín autorizó transferencias a una empresa que no figura en nuestro directorio de proveedores. Clínica Oaxaca S.A. Clínica Oaxaca». Sergio frunció el ceño. «Nunca he oído hablar de ella. Quizás deberías preguntarle a tu amigo del alma», sugirió Gabriel con una sonrisa torcida. Nunca había ocultado su antipatía hacia Martín. «Por cierto, ¿no irás a la ceremonia del viernes? Dicen que medio México estará ahí». «Aún no lo he decidido». Cuando Gabriel se marchó, Sergio permaneció inmóvil varios minutos. Luego, como movido por un resorte, abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro de Rufino Tamayo. Entre documentos y joyas familiares, extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro descansaba un medallón idéntico al de Renata, su gemelo exacto, el que había mandado hacer para él, con las mismas iniciales en el reverso. Tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito que investigues algo para mí, con absoluta discreción», dijo cuando respondieron. «Un orfanato cerca de San Miguel, Jalisco, y una tal Renata. Debe tener unos 23 años ahora». La lonchería La Mariposa estaba inusualmente concurrida esa tarde. Renata se movía ágilmente entre las mesas, sirviendo café y tortas mientras su mente divagaba. No había podido olvidar la extraña reacción del empresario ante su medallón. «Renata», la voz de Consuelo la sacó de sus pensamientos. «El joven de la mesa 5 lleva media hora esperando la cuenta». Renata se giró hacia la mesa indicada y se encontró con un hombre de unos 30 años, atractivo y bien vestido, que la observaba con interés. «Perdone la demora», se disculpó al acercarse. «No hay problema», respondió él con una sonrisa encantadora. «Me ha dado tiempo para admirar el lugar». Y a sus empleadas, Renata puso los ojos en blanco ante el evidente coqueteo. «Son 120 pesos». El hombre extendió un billete de 500. «Quédese con el cambio», dijo, y añadió tendiéndole una tarjeta. Gabriel Maldonado, para servirle. Renata se quedó petrificada al leer el apellido. «¿Maldonado? ¿Como Sergio Maldonado?». La sonrisa de Gabriel se ensanchó. «Mi primo. ¿Lo conoce? Ayudé a arreglar su coche hace unos días», respondió ella vagamente, incómoda por la coincidencia. «El mundo es un pañuelo», comentó Gabriel, observándola con más atención. «Pasaba por la zona y me recomendaron este lugar, pero no esperaba encontrarme con alguien que conociera a mi familia». Algo en su mirada hizo que Renata se sintiera expuesta, como si pudiera ver a través de ella. «Disfrute su tarde, señor Maldonado», dijo secamente, alejándose hacia la cocina. Al entrar, encontró a Consuelo escuchando la conversación desde la puerta entreabierta. «Abuela, ¿qué haces?». La anciana la miró con preocupación. «Ten cuidado con esa gente, Renata. Los Maldonado traen más problemas que un huracán. Solo arreglé un coche. No me voy a casar con ninguno», bromeó, pero la seriedad en el rostro de su abuela la desconcertó. «¿Los conoces?». Consuelo desvió la mirada. «Este país es pequeño para quien tiene ojos grandes», murmuró enigmáticamente, regresando a sus ollas. En el lujoso edificio de Corporativo Maldonado, Martín Ledesma contemplaba la ciudad desde el ventanal de su oficina mientras hablaba por teléfono. «No me importa cómo lo hagas. Necesito esos expedientes destruidos antes del viernes», ordenó con voz gélida. «Y asegúrate de que la paciente reciba su dosis completa. No quiero sorpresas». Una secretaria entró discretamente y dejó una nota sobre su escritorio. Martín cortó la llamada y leyó el mensaje, palideciendo visiblemente. «Sergio está investigando los pagos a la clínica». Respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Después de 23 años de planificación meticulosa,
No podía permitir que todo se derrumbara. Tomó su teléfono nuevamente y marcó otro número. «Bruno, necesito verte. Tenemos un problema potencial». Hizo una pausa. «Y trae los informes de vigilancia de Maldonado. Quiero saber exactamente qué ha estado haciendo estos días». Mientras tanto, en un modesto departamento al otro lado de la ciudad, Bruno Jiménez revisaba fotografías esparcidas sobre una mesa. En ellas aparecía Sergio detenido en la carretera junto a una joven morena. Otro conjunto mostraba a la misma joven en diferentes situaciones cotidianas. Bruno tomó una foto en particular, un primer plano del medallón de mariposa, que Renata llevaba al cuello. Lo comparó con un documento confidencial, que mostraba el mismo diseño con una anotación. Microchip integrado. Coordenadas Suiza. Su teléfono sonó. Era Martín. «Estoy en camino», respondió secamente al colgar. Extrajo una identificación oculta de la Interpol. El juego apenas comenzaba, y nadie sabía que él también tenía sus propios planes. La noche había caído sobre la mariposa cuando Renata terminó su turno. El medallón de mariposa pesaba inusualmente sobre su pecho, mientras barría el piso de la lonchería vacía. «Mijita, ya deja eso», dijo Consuelo desde la cocina. «Mañana hay que madrugar», pero Renata apenas la escuchaba. Su mente seguía repasando la extraña coincidencia. 2 Maldonado en menos de una semana. «Abuela», comenzó con cautela, «¿qué sabes realmente de los Maldonado?». Consuelo dejó caer un plato que se hizo añicos contra el suelo de la cocina. El estruendo resonó en el silencio del local. «¿A qué vienen tantas preguntas?», respondió la anciana con una dureza inusual mientras recogía los fragmentos. «Ese hombre, Sergio, casi se desmaya cuando vio mi medallón». Renata se acercó y se arrodilló junto a su abuela. «Y hoy aparece su primo. ¿No te parece raro?». Consuelo tomó las manos de Renata entre las suyas. «Ásperas por décadas de trabajo duro. Escúchame bien, mi niña». Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que asustó a Renata. «Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Prométeme que te mantendrás alejada de esa gente». «Pero... prométemelo». La voz de Consuelo se quebró. «Esa familia. Hay sangre en su dinero». Renata nunca había visto a su abuela así. Temblando como una hoja en otoño, asintió en silencio. Pero la semilla de la duda ya había echado raíces en su corazón. 23 años atrás, Martín Ledesma observaba con prismáticos desde una colina mientras el jet privado, con el logotipo de Maldonado Enterprises, despegaba de la pista. Su corazón latía desbocado, mezcla de terror y excitación. Horas antes, en el hangar, había sobornado a un mecánico para acceder al avión. «Solo quiero dejarle una sorpresa a mi amigo». Había mentido con su sonrisa más convincente mientras manipulaba la válvula de combustible. En su bolsillo llevaba el sobre que sellaría su coartada, billetes de avión a Madrid para esa misma noche. Cuando las noticias del trágico accidente llegaran, él estaría a un océano de distancia, listo para regresar como el amigo inconsolable. El avión se elevó en el horizonte. Cada metro que ganaba era tiempo robado a las vidas de sus ocupantes. Martín apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. «Perdóname, Sergio», pensó sin una pizca de arrepentimiento, «pero ella debió ser mía desde el principio». Lo que Martín no sabía era que el destino tenía otros planes para los tres. Presente Sergio no podía dormir. A las 3 de la madrugada se encontraba revisando los estados financieros de la empresa en su despacho, buscando las transferencias que Gabriel había mencionado. Por fin las encontró. Pagos mensuales a Clínica Oaxaca S.A. por cantidades considerables, clasificados como gastos médicos especiales. Se remontaban a 23 años atrás, justo después del accidente, y continuaban hasta el presente. La firma electrónica de Martín aparecía en cada autorización. Su teléfono vibró con un mensaje de su investigador privado. Renata Suárez, 23 años, abandonada en el orfanato Santa María de San Miguel, el 15 de noviembre de 2001, adoptada informalmente por Consuelo Vega, antigua empleada doméstica, enviando expediente completo. Sergio sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las fechas coincidían perfectamente. Clara había desaparecido en el accidente aéreo en octubre de 2001, y Renata fue dejada en el orfanato un mes después, justo el tiempo suficiente para un parto. Pero si Renata era su hija,
¿Significaba eso que Clara había sobrevivido al accidente el tiempo suficiente para dar a luz? ¿Y por qué nadie le informó? Un escalofrío recorrió su espalda al recordar un detalle crucial. Martín había sido quien identificó el cuerpo destrozado de Clara. Martín, quien siempre había estado enamorado secretamente de ella. Martín, quien ahora resultaba estar haciendo pagos millonarios a una misteriosa clínica. Su mente dio un salto aterrador. ¿Y si Clara no hubiera muerto? Abrió una nueva pestaña en su navegador y buscó Clínica Oaxaca. Los resultados mostraban una discreta institución privada en las montañas, especializada en tratamientos prolongados y cuidados paliativos. En otras palabras, un lugar perfecto para mantener a alguien oculto durante años. Bruno Jiménez caminaba por los asépticos pasillos de la Clínica Oaxaca con la seguridad de quien pertenece al lugar. Su bata blanca y la credencial que lo identificaba como Dr. Bruno Jiménez, Neurología, le daban acceso irrestricto. Se detuvo frente a una puerta marcada simplemente como Habitación 23. Introdujo un código en el panel electrónico y entró en una habitación amplia pero austera. En el centro, conectada a monitores y sueros, yacía una mujer. A pesar de sus casi 50 años, su rostro conservaba una belleza etérea. Su cabello negro, ahora veteado de canas, se extendía sobre la almohada como un halo oscuro. Sus ojos permanecían cerrados, sumida en un sueño químicamente inducido. «Buenas noches, señora Maldonado», murmuró Bruno mientras revisaba los monitores. Clara Mendoza de Maldonado llevaba 23 años en estado vegetativo inducido, o al menos, esa era la historia oficial que su padre, el Dr. Jiménez, le había contado cuando heredó el caso especial. Lo que su padre nunca supo es que Bruno había sido reclutado por la Interpol 5 años atrás para investigar una red de lavado de dinero vinculada a carteles fronterizos, red que, sospechaba, tenía a Martín Ledezma como uno de sus principales operadores. Revisó las dosis de los sedantes en el goteo intravenoso. Eran suficientes para mantenerla inconsciente, pero no tanto como para dañar permanentemente su cerebro. Una precisión que solo podía tener un propósito: mantenerla viva pero incapaz de comunicarse. De pronto, notó algo inusual: una cadena rota alrededor del cuello de Clara. Como si una vez hubiera sostenido un colgante que ya no estaba ahí. La imagen del medallón de mariposa que Renata llevaba pasó por su mente. Las piezas comenzaban a encajar. Renata no podía dormir. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana de su pequeña habitación. La luna llena bañaba el paisaje rural con su luz plateada. Tomó el medallón entre sus dedos y lo observó bajo la luz nocturna. Las alas de la mariposa parecían querer cobrar vida, como si guardaran un secreto a punto de ser revelado. De pronto, una inquietante sensación la invadió. Se volvió hacia la puerta de su habitación y la encontró entreabierta. Habría jurado que la había cerrado antes de acostarse. «Abuela», llamó en voz baja. No hubo respuesta, solo el sonido distante de un cajón cerrándose. Con cautela, Renata salió al pasillo. La luz de la cocina estaba encendida, proyectando sombras danzantes en la pared. Al asomarse, vio a Consuelo arrodillada frente a una vieja caja de metal, sacando papeles amarillentos y fotografías descoloridas. «¿Qué haces despierta a esta hora?», preguntó Renata. Consuelo dio un respingo y cubrió rápidamente la caja. «Nada, mijita. Vuelve a dormir», respondió con nerviosismo. Pero Renata alcanzó a ver algo que le heló la sangre. Una fotografía donde aparecía una joven Consuelo vestida con uniforme, de pie junto a un lujoso coche, frente a una mansión que tenía grabado en la entrada el apellido Maldonado. «¿Trabajaste para ellos?», la pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Los ojos de Consuelo se llenaron de lágrimas. «Hay cosas que es mejor no saber, mi niña», susurró, apretando la fotografía contra su pecho. «Pero quizás ya es tiempo de que la verdad salga a la luz». Afuera, la silueta de un hombre observaba la casa desde un automóvil estacionado. Gabriel Maldonado encendió un cigarrillo, iluminando momentáneamente su rostro en la oscuridad. Tenía órdenes de vigilar a Renata, pero sus motivos iban más allá de la simple obediencia a Martín. Había algo en aquella joven que despertaba no solo su interés, sino también algo inesperado, un deseo de protegerla de la tormenta que se avecinaba.
El Hospital General San Ángel era reconocido por su discreción tanto como por su excelencia médica. Sergio sabía que encontraría allí lo que buscaba. «Necesito a alguien de absoluta confianza», le explicó a la DERA, Leticia Montes, antigua amiga de la familia. «Alguien que pueda infiltrarse en esta clínica privada sin levantar sospechas». La doctora lo observó por encima de sus lentes. «¿Esto tiene que ver con la investigación que estás realizando sobre Clara?», preguntó con cautela. «Sergio, han pasado 23 años. Por favor, Leticia, es importante». Ella suspiró, abriendo un expediente en su computadora. «Tengo a la persona indicada, Mireya Ordóñez, enfermera especializada en cuidados intensivos, discreta y leal, acaba de terminar su contrato aquí y busca trabajo». 2 horas después, Mireya estaba sentada frente a Sergio en su despacho. Era una mujer de unos 35 años, con ojos astutos y manos firmes que denotaban experiencia. «Lo que voy a pedirle requiere total discreción», comenzó Sergio. «Necesito que consiga empleo en la clínica Oaxaca y me informe sobre una posible paciente allí internada. Le pagaré el triple de su salario habitual». Mireya no pestañeó. «¿A quién debo buscar exactamente?». Sergio deslizó una fotografía de Clara sobre el escritorio. «A mi esposa». La clínica Oaxaca se alzaba entre pinos y niebla, más parecida a un monasterio que a un centro médico. Mireya se presentó en la recepción con currículum en mano y su mejor sonrisa profesional. «Vengo por el puesto de enfermera en cuidados especiales», dijo a la recepcionista. «Hablé por teléfono con el Dr. Jiménez. El proceso de selección fue sorprendentemente rápido. Después de una breve entrevista con el director médico, Mireya se encontró recorriendo las instalaciones junto a una supervisora. «Este es el pabellón de cuidados prolongados», explicó la mujer mientras caminaban por un pasillo silencioso. «Tenemos pacientes que llevan aquí desde que se inauguró la clínica». «¿Y quién se encarga de ellos?», preguntó Mireya casualmente. «El Dr. Bruno Jiménez supervisa personalmente los casos más delicados», respondió la supervisora, deteniéndose frente a una puerta cerrada. «Como la paciente de la habitación 23, será tu responsabilidad principal, pero el doctor siempre debe estar presente durante tus visitas». Mireya asintió, memorizando el número. La misión comenzaba. En el elegante restaurante del Hotel Reforma, Gabriel observaba a Bruno con desconfianza mientras compartían una comida que ninguno de los dos disfrutaba. «Martín está nervioso», comentó Gabriel, jugueteando con su copa de vino. «Cree que Sergio sospecha algo». Bruno mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro sus alarmas se dispararon. «Sergio siempre ha sido paranoico desde el accidente», respondió con estudiada indiferencia. «¿Qué podría sospechar exactamente?» «Ha estado investigando los pagos a la clínica». Gabriel se inclinó hacia adelante. «Y hay algo más. Está obsesionado con una mesera de San Miguel, una tal Renata». La mano de Bruno se tensó imperceptiblemente alrededor de su copa. «Renata, nunca la he oído mencionar. Yo la conocí, es interesante». Gabriel sonrió enigmáticamente. «Y lleva un medallón muy peculiar, idéntico al que Clara Mendoza solía usar». Bruno fingió sorpresa, aunque ya conocía perfectamente esa conexión. «¿Insinúas que podría ser?» «No insinúo nada», lo cortó Gabriel. «Solo te informo porque Martín quiere que refuerces la seguridad de la paciente especial». Cuando se despidieron, Bruno tenía claro que Gabriel ocultaba sus verdaderas intenciones. La pregunta era, ¿estaba realmente del lado de Martín? Renata despertó gritando, empapada en sudor frío. El mismo sueño otra vez. Agua oscura cerrándose sobre ella, el sonido amortiguado de explosiones y una mujer que le suplicaba que resistiera mientras le colocaba algo alrededor del cuello. ¿Otra vez la pesadilla? Consuelo apareció en el umbral de su habitación con una taza de té de tila. Renata asintió, aceptando la infusión con manos temblorosas. «Cada vez es más real», susurró. «Puedo sentir el agua en mis pulmones, el frío, y esa mujer. Sus ojos son como los míos, abuela». Consuelo se sentó al borde de la cama y acarició el cabello de Renata con ternura. «Son solo sueños, mi niña». «No, no lo son». Renata la miró fijamente. «Son recuerdos, ¿verdad? De antes del orfanato». Un silencio pesado se instaló entre ellas. «Abuela, vi la fotografía anoche. Trabajabas para los Maldonado». Renata tomó las manos de Consuelo. «Por favor, dime la verdad. ¿Quién soy realmente?» Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas.
Fui ama de llaves en la mansión Maldonado durante 20 años, confesó finalmente. Conocí a la señora Clara desde que llegó como novia de don Sergio. Era un ángel esa mujer. Todos la adorábamos. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Consuelo respiró profundamente. El día que te trajeron al orfanato, yo estaba allí llevando donaciones como cada mes. Cuando la monja te sacó de la canasta, vi el medallón. Su voz se quebró. Lo reconocí al instante. Era idéntico al que don Sergio le había regalado a su esposa. Supe entonces que debía ser protegida. Renata se quedó sin aliento. ¿Estás diciendo que soy...? No sé quién eres exactamente, la interrumpió Consuelo. Solo sé que alguien quiso que desaparecieras, pero también quiso que llevaras ese medallón, como una pista o una protección. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Por miedo, mi niña. Consuelo bajó la voz. Después del accidente donde murieron los señores, cosas extrañas pasaron en la mansión. Documentos desaparecidos, rumores de desvío de fondos, y don Martín tomando control de todo. Martín, el mejor amigo de don Sergio, o eso decía él. Los ojos de Consuelo se oscurecieron, pero yo lo sorprendí varias veces mirando a la señora Clara de una manera obsesiva. Nunca confié en él. Un escalofrío recorrió la espalda de Renata. Necesito saber más, abuela. Es peligroso, mijita. Esa gente tiene poder. Tengo derecho a conocer mi historia, insistió Renata, apretando el medallón entre sus dedos. En la clínica Oaxaca, Mireya aprovechó un descuido de la supervisora para deslizarse hacia la habitación 23. Con el corazón latiendo desbocado, insertó una tarjeta clonada en el lector electrónico. La puerta se abrió con un clic. Lo que vio dentro la dejó paralizada. Una mujer de mediana edad yacía conectada a diversos monitores. A pesar de la palidez y los años, el parecido con la fotografía que Sergio le había mostrado era innegable. Clara Mendoza de Maldonado estaba viva. Con rapidez profesional, Mireya revisó las bitácoras médicas y los medicamentos. Sedantes potentes mantenían a Clara en un estado vegetativo inducido, no natural. Ajustó discretamente la dosificación, reduciéndola apenas lo suficiente para que el cambio no fuera evidente en los monitores. De pronto, un movimiento captó su atención. Los párpados de Clara temblaron ligeramente. Mireya contuvo el aliento mientras se acercaba. «Señora Maldonado», susurró. Los ojos de Clara se abrieron por un instante, desenfocados y confusos. Sus labios resecos se movieron, formando una palabra inaudible. Mireya se inclinó más cerca. «Ma, ri, po, sa». El susurro fue apenas un soplo de aire, pero Mireya lo escuchó claramente. El sonido de pasos aproximándose la obligó a retroceder apresuradamente. Cuando Bruno Jiménez entró a la habitación, Mireya estaba revisando rutinariamente los signos vitales con profesional indiferencia. ¿Alguna novedad?, preguntó Bruno, estudiándola con intensidad. «Todo en orden, doctor», respondió ella con una sonrisa ensayada. «La paciente está estable». Bruno se acercó a Clara y observó por un momento los monitores. Sus ojos se estrecharon al notar una ligera variación en las ondas cerebrales. «Interesante», murmuró, más para sí mismo que para Mireya. «Parece que nuestra bella durmiente está soñando». Lo que Bruno no mencionó fue que aquello nunca había sucedido antes. Algo, o alguien, estaba provocando que Clara Mendoza despertara de un sueño de 23 años, y eso podría cambiarlo todo. La carretera hacia Oaxaca serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. Sergio conducía en silencio, procesando la información que Mireya le había transmitido por teléfono esa madrugada. «La encontré. Está viva. Habitación 23». 3 frases que habían bastado para ponerlo en marcha sin avisar a nadie, ni siquiera a su chofer de confianza. El Audi negro avanzaba a toda velocidad por las curvas, mientras su mente repasaba obsesivamente los hechos. Clara viva, 23 años de mentiras, una hija desconocida. Su teléfono vibró con una llamada de Martín, la quinta en 2 horas. Dejó que se desviara al buzón de voz. Ahora entendía por qué su amigo insistía tanto en confirmar su asistencia a la gala de premiación. Quería tenerlo controlado, predecible. «¿Qué más has estado ocultándome, Martín?» En la clínica Oaxaca, Bruno revisaba las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Había algo en la nueva enfermera que no encajaba. Su intuición, afilada por años de trabajo encubierto,
Le decía que Mireia no era quien decía ser. Las cámaras mostraban su entrada a la habitación 20 minutos antes de que él llegara, tiempo suficiente para alterar algo. Su teléfono vibró. Era Gabriel. «Tenemos un problema», dijo sin saludar. «Sergio ha desaparecido. Su asistente dice que canceló todas sus citas sin explicación». Bruno sintió que el pulso se le aceleraba. «¿Martín lo sabe?» «Está furioso», respondió Gabriel. «Ha puesto a su equipo de seguridad a buscarlo. Creo que viene hacia allá». «Imposible. Nadie sabe sobre este lugar excepto». Se interrumpió, recordando los registros financieros que Gabriel había mencionado. Si Sergio había encontrado los pagos a la clínica, podría haber seguido el rastro. «Refuerza la seguridad», ordenó Bruno. «No dejes entrar a nadie sin mi autorización, ni siquiera a Martín, especialmente a Martín». Al colgar, Bruno tomó una decisión. Años investigando esta red criminal le habían enseñado a reconocer cuando un caso estaba a punto de estallar. Era hora de acelerar sus planes. Se dirigió a la habitación 23 y encontró a Mireia ajustando un gotero. «¿Qué estás haciendo exactamente?», preguntó con falsa casualidad. «Cambiando la solución salina, doctor», respondió ella sin inmutarse. Estaba casi vacía. Bruno se acercó a Clara y observó sus pupilas con una pequeña linterna. «Sus respuestas pupilares han mejorado», comentó, estudiando la reacción de Mireia. «Curioso, ¿no crees? Después de 23 años sin cambios». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Mireia mantuvo la compostura, pero Bruno pudo notar el ligero temblor en sus manos. «Vigilaré personalmente sus constantes hoy», añadió él, sonriendo enigmáticamente. «Puedes tomar tu descanso». Cuando Mireia salió, Bruno cerró la puerta y se acercó a Clara. «Sé que puedes oírme», susurró. «Y pronto, todos sabrán que estás viva». Renata caminaba distraídamente por la plaza de San Miguel, cuando una voz familiar la sobresaltó. «Nos volvemos a encontrar». Gabriel Maldonado estaba sentado en una banca, con aspecto despreocupado pero ojos atentos. «¿Me está siguiendo?» «Señor Maldonado», preguntó ella con recelo. «Digamos que tenía curiosidad», respondió él, invitándola a sentarse. «No todos los días encuentra uno a alguien que despierta tanto interés en mi familia». Renata permaneció de pie, incómoda. «No sé de qué habla. Mi primo Sergio ha estado investigándote». Gabriel la miró intensamente. «Y yo empiezo a entender por qué». Con un gesto deliberadamente lento, señaló el medallón que asomaba bajo la blusa de Renata. «Ese medallón tiene una historia interesante», continuó. «Fue diseñado especialmente para Clara Mendoza, la esposa de Sergio, como regalo de bodas, único en su tipo, o debería decir, únicos, porque mandó hacer 2 idénticos». El corazón de Renata se aceleró. «¿Cómo sabe todo eso?» «Porque yo estaba ahí cuando los encargó», respondió Gabriel. «Era un adolescente entonces, pero recuerdo perfectamente el día que Sergio se los mostró. Las mariposas siempre encuentran su camino de regreso», dijo. Era el lema de Clara. Renata instintivamente tocó el medallón, como buscando protección. «¿Por qué me cuenta esto?» Gabriel se levantó y se acercó a ella. «Porque creo que mereces saber quién eres realmente. Renata Maldonado». La barrera de seguridad de la clínica Oaxaca se alzó permitiendo el paso al Audi de Sergio. El guardia, después de verificar su identificación, lo dejó entrar con una reverencia respetuosa. Al fin y al cabo, el apellido Maldonado aparecía en los documentos fundacionales de la institución, aunque Sergio nunca hubiera estado allí antes. El edificio principal era una estructura moderna camuflada entre vegetación exuberante. El escondite perfecto, pensó, mientras estacionaba. En recepción, una mujer lo recibió con la eficiencia fría de quien trabaja con pacientes que nunca reciben visitas. «Busco la habitación 23», dijo con firmeza. La recepcionista tecleó algo en su computadora y frunció el ceño. «Lo siento, señor Maldonado. Esa habitación está restringida incluso para los familiares. Solo el Dr. Jiménez puede autorizar». «Yo autoricé la creación de esta clínica», la interrumpió Sergio, inclinándose sobre el mostrador. «Y parezco ser yo quien la financia sin saberlo. Así que, con todo respeto, o me dice dónde está esa habitación, o llamaré ahora mismo a mi abogado para iniciar una auditoría completa de este lugar». Segundos después, Sergio avanzaba por un pasillo estéril
guiado por una enfermera visiblemente nerviosa, se detuvieron frente a una puerta con un panel electrónico. «Necesita autorización especial para entrar», explicó ella. «Dígale al Dr. Jiménez que Sergio Maldonado está aquí», respondió él, «y que no se irá hasta ver a la paciente». La enfermera desapareció rápidamente. Minutos después, un hombre joven en bata blanca se aproximó con paso decidido. «Señor Maldonado, soy el Dr. Bruno Jiménez», se presentó con sorprendente calma. «Me temo que hay un malentendido. El único malentendido es que mi esposa lleva 23 años dada por muerta, mientras ustedes la mantienen aquí», respondió Sergio, controlando apenas su furia. «Abra esa puerta, doctor». Bruno lo estudió por un momento, y luego, para sorpresa de Sergio, sonrió ligeramente. «De hecho, estaba esperando su llegada», dijo pasando su tarjeta por el lector. «Hay cosas que debe saber». La puerta se abrió revelando una habitación amplia y luminosa, muy diferente a la celda estéril que Sergio había imaginado. Y allí, recostada en una cama médica, estaba Clara. 23 años habían pasado, pero Sergio la reconoció al instante. Su cabello negro, ahora con mechones plateados, su rostro, más delgado pero con la misma belleza serena, sus manos delicadas sobre las sábanas blancas. «Clara», susurró, acercándose como en trance. Se arrodilló junto a la cama y tomó su mano entre las suyas. Estaba cálida, viva. Su pecho subía y bajaba con respiración regular. No era un cadáver, no era una aparición, era ella. Entonces notó la cadena rota alrededor de su cuello, exactamente donde debería estar el medallón de mariposa que ahora llevaba Renata. «Ha estado así desde el accidente», explicó Bruno desde la puerta. «En coma inducido, no natural, mantenida con sedantes que mi padre administraba bajo órdenes de Martín Ledesma». Sergio apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Clara, buscando alguna señal de conciencia. «¿Puede oírme?», preguntó con voz quebrada. «Es posible», respondió Bruno. «Recientemente hemos detectado cambios en su actividad cerebral, como si estuviera despertando». Sergio se inclinó sobre ella, sus labios cerca de su oído. «Estoy aquí, mi amor», susurró. «Te encontré, y voy a encontrar a nuestra hija». Los dedos de Clara se crisparon ligeramente, un movimiento casi imperceptible que solo Sergio, atento a cada mínima reacción, pudo notar. «Se movió», exclamó. «Clara, si puedes oírme, mueve tu mano otra vez», lentamente, con evidente esfuerzo. Los dedos de Clara se cerraron débilmente alrededor de los suyos. Bruno se acercó rápidamente, verificando los monitores. «Es extraordinario», murmuró. «Está respondiendo conscientemente». «¿Qué significa esto?», preguntó Sergio, sin soltar la mano de Clara. «Significa», respondió Bruno con gravedad, «que tenemos poco tiempo antes de que Martín descubra que usted está aquí y que ella está despertando, afuera». Un helicóptero negro con el logotipo de Maldonado Enterprises descendía en la plataforma de la clínica. La tormenta había llegado. El rugido del helicóptero reverberó por toda la clínica. Bruno se tensó visiblemente mientras verificaba su teléfono. «Es Martín», confirmó. «Tenemos que sacarla de aquí». «¿Por qué debería confiar en ti?», cuestionó Sergio sin soltar la mano de Clara. «Eres parte de todo esto». Bruno cerró la puerta con seguro y bajó la voz. «Soy agente de la Interpol», confesó, mostrando rápidamente una identificación oculta. «Llevo 5 años infiltrado investigando una red de lavado de dinero vinculada a esta clínica. Su amigo Martín está involucrado hasta el cuello». Sergio lo miró con incredulidad. «¿Esperas que crea que...?» «Señor Maldonado, no tenemos tiempo», lo interrumpió Bruno con urgencia. «Su esposa puede ser la clave para toda la operación. El medallón que llevaba, el que ahora tiene su hija Renata, contiene un microchip con coordenadas de cuentas suizas donde está documentada toda la operación». El rostro de Sergio palideció. «¿Cómo sabes de Renata?». «La he estado vigilando por su propia seguridad», respondió Bruno. «Y ahora ella también está en peligro. Martín ha descubierto la conexión». Un débil gemido interrumpió su conversación. Clara se agitaba en la cama. Sus párpados temblaban como si luchara por abrir los ojos. «Clara, mi amor, ¿puedes oírme?». Sergio se inclinó sobre ella, acariciando su mejilla. Los ojos de Clara se abrieron lentamente, desenfocados al principio,
Su mirada vagó por la habitación hasta fijarse finalmente en Sergio. Un destello de reconocimiento brilló en sus pupilas. Gio. Su voz era apenas audible. Ronca por años de silencio. «Estoy aquí», respondió él, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Por fin te encontré». Clara intentó levantar su mano hacia el rostro de Sergio, pero sus músculos, atrofiados por la inactividad, apenas respondieron. «Nu, Estra, hija», articuló con esfuerzo. «La salvé». Sergio sintió que el corazón le daba un vuelco. «Lo sé. Renata está viva. La he encontrado». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Clara. Sus labios se movieron nuevamente, formando una palabra que Sergio no alcanzó a entender. El sonido de voces alteradas en el pasillo los alertó. Bruno se movió rápidamente hacia la puerta. «Han llegado», dijo. «Señor Maldonado, debe confiar en mí. No podemos enfrentarnos directamente a Martín. No todavía. No voy a dejarla». Sergio apretó la mano de Clara con determinación. «Si nos atrapan aquí, lo perderemos todo», insistió Bruno. «Necesitamos pruebas». El medallón, para exponer toda la verdad. Un golpe seco en la puerta los sobresaltó. «Doerrer Jiménez». La voz de Martín resonó desde el pasillo. «Abra inmediatamente o derribaré la puerta». Bruno miró a Sergio con intensidad. «Hay un plan de emergencia. Mireia está preparada para trasladar a su esposa esta noche. Pero ahora debe irse y fingir que no sabe nada, por el bien de Clara y de Renata». Sergio miró a Clara, desgarrado entre quedarse junto a ella o seguir el consejo de Bruno. «Volveré por ti», prometió, besando suavemente la frente de su esposa. «Esta vez no te fallaré». Clara logró asentir débilmente mientras sus ojos se cerraban nuevamente. Agotada por el esfuerzo, Bruno abrió rápidamente un panel oculto en la pared, revelando un pasaje estrecho. «Conduce al estacionamiento de servicio», explicó. «Su coche está allí. Vaya directo a San Miguel. Renata lo necesitará cuando sepa la verdad». «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó Sergio una última vez. «No lo sabe», respondió Bruno con honestidad. «Pero ambos queremos lo mismo, justicia, y hay alguien más en quien puede confiar. Gabriel». Antes de que Sergio pudiera responder, Bruno lo empujó hacia el pasaje y cerró el panel, justo a tiempo. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y Martín Ledezma entró como una tormenta, seguido por 2 guardias de seguridad. «¿Dónde está?», exigió, escrutando cada rincón con ojos frenéticos. Bruno se interpuso entre él y la cama donde Clara yacía aparentemente inconsciente. «¿De quién habla, señor Ledezma?». «No juegues conmigo, Bruno», espetó Martín. «Sé que Sergio estuvo aquí. El guardia lo vio entrar». Bruno mantuvo su expresión impasible. «Efectivamente, vino exigiendo ver a la paciente. Le expliqué que se trataba de un caso médico confidencial bajo su patrocinio, no relacionado con su esposa como él creía». Martín estudió su rostro, buscando señales de mentira. «¿Y te creyó?». Pareció decepcionado. «Pero se marchó», respondió Bruno, sosteniendo su mirada. «Puede verificarlo con las cámaras de seguridad». Martín se acercó a Clara y observó los monitores. «Sus patrones cerebrales han cambiado», señaló con suspicacia. «¿Por qué?». «Fluctuaciones normales», explicó Bruno con calma profesional. «Sucede ocasionalmente en pacientes de larga duración. Nada significativo». Martín no parecía convencido. Se inclinó sobre Clara, estudiando su rostro. «Después de tanto tiempo, sigue siendo hermosa», murmuró, acariciando su mejilla con un gesto posesivo que hizo que Bruno se estremeciera interiormente. «Pronto terminará todo esto, Clara. Solo necesito recuperar lo que es mío». Se incorporó y se dirigió a Bruno. «Duplica la dosis de sedantes», ordenó. «No quiero riesgos. Y prepara todo para trasladarla mañana a la otra instalación. Aumentar la dosis podría ser peligroso después de tantos años de medicación estable», protestó Bruno. «Es una orden». La voz de Martín no admitía réplica. «Y quiero a la enfermera nueva fuera de este caso. Hay algo en ella que no me convence». Cuando Martín y sus guardias se marcharon, Bruno exhaló lentamente. Tenía menos tiempo del que pensaba. Renata caminaba junto a Gabriel por la orilla del pequeño lago de San Miguel, procesando todo lo que acababa de escuchar. «Es imposible», murmuró, deteniéndose para mirar su reflejo en el agua. «Yo no puedo ser una Maldonado».
Mira tus ojos, señaló Gabriel. Ese tono ámbar tan particular, exactamente como los de Clara, y tu rostro, es como ver una versión joven de ella. Renata tocó instintivamente el medallón. Si lo que dices es cierto, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué terminé en un orfanato? ¿Por qué alguien quería hacerte desaparecer? Respondió Gabriel. El mismo que orquestó el accidente donde supuestamente murieron tus padres. Martín, susurró Renata, recordando lo que Consuelo le había contado. Gabriel asintió. Siempre estuvo obsesionado con Clara. Cuando supo que estaba embarazada, algo se rompió en él. Una idea terrible cruzó la mente de Renata. Si mi madre no murió en el accidente, ¿dónde ha estado todos estos años? Antes de que Gabriel pudiera responder, el sonido de un motor interrumpió su conversación. Un Audi negro se detuvo bruscamente cerca de ellos. Sergio Maldonado bajó del vehículo con aspecto exhausto pero decidido. Sus ojos se encontraron con los de Renata y ambos sintieron el impacto del reconocimiento. La encontré, dijo simplemente Sergio. Tu madre está viva. Mireya observaba desde la ventana del segundo piso cómo el helicóptero de Martín despegaba de la clínica. Había escuchado suficiente de la conversación entre Martín y Bruno para saber que su cobertura estaba comprometida. Con movimientos precisos, preparó una jeringa con el antídoto que Sergio le había proporcionado, un compuesto desarrollado específicamente para contrarrestar los efectos de los sedantes que mantenían a Clara inconsciente. Esperó hasta que el pasillo estuviera despejado y se deslizó nuevamente hacia la habitación 23. Clara parecía dormir, pero cuando Mireya se acercó, sus ojos se abrieron levemente. «Vengo de parte de Sergio», susurró Mireya, preparando el brazo de Clara para la inyección. «Esto ayudará a despejar su mente». «Nata», murmuró Clara con esfuerzo. «Mi hija. Peligro. Sergio está con ella ahora», la tranquilizó Mireya mientras administraba el medicamento. «Pronto estarán juntos de nuevo». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «El medallón», articuló con más claridad a medida que el antídoto comenzaba a hacer efecto. «Tiene coordenadas, pruebas contra Martín. Él mató a tantos». Mireya la miró con sorpresa. Esto iba más allá de lo que Sergio le había contado. «¿Qué pruebas?» «Pacto de sangre», respondió Clara, cada palabra más firme que la anterior. 3 familias, control de fronteras, lavado de dinero. Mi padre descubrió, murió por eso». Un ruido en el pasillo alertó a Mireya. Rápidamente ocultó la jeringa vacía. «Volveré esta noche», prometió. «La sacaremos de aquí», mientras Mireya salía discretamente. Clara cerró los ojos, pero esta vez no para sumirse en la inconsciencia, sino para concentrarse. Por primera vez en 23 años, su mente empezaba a despejarse. Los recuerdos volvían como piezas de un rompecabezas macabro, y en cada fragmento de memoria aparecía el rostro de Martín Ledezma, el hombre que había destruido su familia y que ahora buscaba a su hija. La cocina de Consuelo se había convertido en un improvisado centro de operaciones. Sergio, Renata y Gabriel se encontraban sentados alrededor de la mesa de madera, mientras la anciana servía café con manos temblorosas. «Mi niña», murmuró Consuelo, mirando alternativamente a Renata y Sergio. «Siempre supe que este día llegaría». Renata permanecía en silencio, abrumada por las revelaciones. Toda su vida, su identidad, se había transformado en cuestión de horas. Observaba a Sergio con una mezcla de curiosidad y recelo. «Necesito que me cuentes todo», dijo finalmente dirigiéndose a él. Sin omitir nada, Sergio asintió, respirando profundamente. «Clara y yo nos casamos hace 24 años. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y éramos ingenuos», comenzó, su voz teñida de dolor. «El imperio Maldonado había sido construido por mi padre a través de alianzas con otras 2 familias poderosas, los Ledezma y los Vargas. Control de fronteras, importaciones, infraestructura, todo pasaba por nosotros». Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de café. Clara era brillante, economista graduada de Harvard. Comenzó a notar irregularidades en nuestras finanzas, transacciones que no cuadraban, sin decírmelo. Inició su propia investigación. Sergio bajó la mirada. «Para cuando me lo confesó, ya estaba embarazada de ti». Renata sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué descubrió exactamente?».
Un esquema de lavado de dinero masivo que utilizaba nuestras empresas legítimas como fachada para el cartel de Sonora, respondió Sergio. Planeábamos denunciarlo todo, escapar juntos, pero alguien se enteró. Martín, intervino Gabriel. Él saboteó el avión. Quería a Clara para él, y los negocios sucios para sí mismo. Renata tocó instintivamente su medallón. ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver? Lo mandé a hacer especialmente para Clara, explicó Sergio. 2 idénticos, uno para cada uno. La mariposa era su símbolo personal. Siempre completarán su metamorfosis y encontrarán el camino de regreso. Solía decir, pero no es solo una joya, añadió Gabriel, inclinándose hacia adelante. Según Bruno, contiene un microchip con coordenadas de cuentas bancarias y documentos que prueban toda la conspiración. ¿Bruno?, preguntó Renata confundida. El doctor de la clínica. Es agente encubierto de la Interpol, explicó Sergio. Ha estado investigando a Martín durante años. Consuelo, que había permanecido en silencio, se acercó a Renata y tomó sus manos entre las suyas. El día que te trajeron al orfanato, dijo con voz quebrada. Llovía a cántaros. Una monja te encontró en una canasta en la entrada, envuelta en una manta fina con ese medallón al cuello. Yo estaba allí llevando donativos. Como cada mes, cuando vi el medallón, supe que debía ser protegida. ¿Por qué no le dijiste a nadie?, preguntó Sergio con un deje de reproche. Los ojos de Consuelo se endurecieron. Porque después del accidente, Martín controlaba todo. Lo vi quemar documentos en la chimenea de la mansión, la noche que regresó de identificar el cuerpo. Vi cómo manipulaba el testamento y noté cómo sus hombres vigilaban el orfanato durante semanas. Consuelo apretó las manos de Renata. Te adopté para mantenerte a salvo, mi niña. Te traje aquí, donde nadie nos encontraría. Un silencio cargado de emoción llenó la cocina. Renata sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Gracias, susurró, abrazando a la anciana. Por todo. El sonido de un vehículo acercándose los alertó. Gabriel se asomó discretamente por la ventana. Es Bruno, informó con alivio. Momentos después, Bruno entraba apresuradamente, con el rostro tenso. Martín ha ordenado trasladar a Clara mañana al amanecer, anunció sin preámbulos. Sospecha que Sergio la encontró. Mireya está preparando todo para sacarla esta noche. Pero tenemos otro problema. Sacó su teléfono y les mostró un mensaje. Acabo de recibir esto de mi contacto en la Interpol. Han emitido una orden de arresto contra Sergio por presunto fraude fiscal, obviamente fabricada por Martín. Está cerrando el círculo, murmuró Sergio. Sabe que lo descubrimos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Renata, la realidad de su situación golpeándola con fuerza. Bruno la miró directamente. Todo depende de ese medallón, respondió. Necesitamos acceder a la información que contiene. Renata se quitó el medallón y lo examinó con renovado interés. Bajo la luz de la cocina, notó algo que nunca había visto antes. Una casi imperceptible línea en el contorno de la mariposa. Creo que se abre, murmuró, presionando suavemente los bordes. Con un clic apenas audible, las alas de la mariposa se separaron, revelando un minúsculo compartimento. En su interior brillaba un objeto diminuto, un microchip no más grande que un grano de arroz. Increíble, susurró Bruno, acercándose para examinar el hallazgo. La tecnología de hace 23 años no era tan avanzada. Esto debe ser obra de alguien con recursos extraordinarios. El padre de Clara, explicó Sergio. Era ingeniero electrónico, pionero en miniaturización. Murió en circunstancias sospechosas poco después de nuestra boda. Gabriel sacó una laptop de su mochila. Necesitamos un lector específico para esto, dijo, examinando el chip. Conozco a alguien que puede ayudarnos, pero tomará tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, intervino Bruno. La gala de premiación es mañana por la noche. Toda la élite empresarial estará allí, incluyendo a los líderes de las 3 familias. Es nuestra mejor oportunidad para exponer todo, y también la de Martín para eliminar cualquier amenaza, añadió Sergio sombríamente. Renata, que había permanecido pensativa, tomó repentinamente una decisión. Iré a la clínica, declaró. Quiero conocer a mi madre. Todos la miraron con sorpresa. Es demasiado peligroso, protestó Sergio. Es mi madre. La firmeza en la voz de Renata no admitía discusión.
He pasado 23 años creyendo que estaba sola en el mundo. No esperaré ni un día más. Bruno intercambió una mirada con Sergio. Podría funcionar, dijo con cautela. Martín no la conoce personalmente. Podría entrar como visitante de otro paciente. Si Mireya la guía, tendría unos minutos con Clara antes del traslado. No. Sergio se levantó, su rostro reflejando temor. No voy a arriesgar a mi hija después de haberla encontrado. Renata se acercó a él y por primera vez tomó sus manos. No estás en posición de decidir por mí, dijo con suavidad pero firmeza. He vivido toda mi vida sin padres que me protegieran. Puedo cuidarme sola. Sus ojos, tan parecidos a los de Clara, brillaban con determinación. Sergio reconoció en ella la misma fuerza inquebrantable que lo había enamorado de su esposa. Iré con ella, ofreció Gabriel. Puedo pasar como un visitante rutinario. Martín no sospechará de mí. Bruno asintió lentamente. Podría funcionar. Mientras tanto, Sergio debería permanecer oculto, y yo intentaré acceder a los datos del microchip. Mireya los esperará en la entrada de servicio a las 9, añadió Bruno, dirigiéndose a Renata y Gabriel. Tendrán exactamente 20 minutos antes del cambio de guardia. Mientras ultimaban los detalles, Renata se apartó un momento, sintiendo el peso de 23 años de mentiras sobre sus hombros. Su vida entera había sido construida sobre secretos enterrados que ahora emergían como cadáveres en una inundación. Bruno la encontró contemplando su reflejo en la ventana. ¿Estás segura de esto?, preguntó suavemente. Toda mi vida he sentido que algo faltaba, respondió ella, como si una parte de mí estuviera perdida en algún lugar. Ahora sé por qué. Bruno asintió comprensivamente. Tu madre es una mujer extraordinaria, dijo. Durante años, he revisado sus signos vitales, estudiado su caso. Cualquier otra persona habría sucumbido a tanto tiempo de sedación, pero ella seguía luchando, como si supiera que algún día la encontrarían. ¿Crees que me reconocerá? La vulnerabilidad en la voz de Renata era palpable. Lleva su sangre, respondió Bruno, señalando el medallón. Y su símbolo. La conexión entre ustedes va más allá del reconocimiento físico. Mientras tanto, en el exterior de la casa, oculto entre las sombras, un hombre observaba y escuchaba. Había seguido discretamente a Bruno desde la clínica. Siguiendo órdenes estrictas de Martín, lentamente sacó su teléfono y marcó un número. «Señor, los encontré», informó en voz baja. «Y tienen el medallón, al otro lado de la línea». Martín Ledesma sonrió con satisfacción. «Bien», respondió. «No intervengas todavía. Quiero que los sigas hasta la clínica. Es hora de reunir a toda la familia Maldonado. Por última vez, la noche envolvía las montañas de Oaxaca, cuando el viejo Volkswagen de Gabriel se detuvo en un camino secundario cerca de la clínica. La luna, parcialmente oculta por nubes amenazantes, apenas iluminaba el sendero. «Nerviosa», preguntó Gabriel, apagando el motor. Renata observaba las luces distantes del edificio, sintiendo su corazón latir con fuerza. Más que cuando presenté mi examen de secundaria con fiebre. Intentó bromear, pero su voz temblorosa la traicionó. Gabriel cubrió la mano de ella con la suya. «No tienes que hacerlo». «Sí tengo», respondió Renata con firmeza. 23 años, Gabriel. Ella ha esperado 23 años. Consultó su reloj, 8:50 p.m. 10 minutos para el encuentro con Mireya. «Repasemos el plan», dijo Gabriel. «Entramos por la puerta de servicio. Mireya nos lleva hasta la habitación. 20 minutos con tu madre y salimos por el mismo lugar. Yo vigilaré el pasillo». Renata asintió, apretando inconscientemente el medallón entre sus dedos. Lo había cerrado nuevamente después de extraer el microchip, que ahora Bruno analizaba con la ayuda de un experto en tecnología. «¿Qué pasa si ella no quiere verme?». La pregunta que había estado atormentándola finalmente escapó de sus labios. Gabriel la miró con intensidad. «Renata, esa mujer se ha mantenido viva durante 23 años de cautiverio por una sola razón, la esperanza de encontrarte algún día». Se acercó y con un gesto inesperadamente tierno, apartó un mechón de pelo del rostro de ella. «Además», añadió con una sonrisa, «¿quién no querría conocer a alguien tan extraordinaria como tú?». El momento de intimidad fue interrumpido por el sonido de su teléfono. «Es Mireya», informó Gabriel tras leer el mensaje. «Está lista, vamos». En la casa de Consuelo, Sergio caminaba inquieto de un lado a otro mientras Bruno trabajaba en la computadora.
conectado por videollamada con un especialista en tecnología forense. ¿Cuánto más tardará?, preguntó Sergio por tercera vez en 10 minutos. La tecnología del chip es antigua pero sofisticada, respondió Bruno sin apartar la vista de la pantalla. El padre de Clara era un genio adelantado a su época. Ha implementado varios niveles de encriptación. Consuelo entró con una bandeja de café. Deberías sentarte, don Sergio, dijo con la familiaridad de quien lo conocía desde hacía décadas. Te va a dar algo si sigues así. Sergio aceptó la taza con un gesto de agradecimiento. No puedo creer que todo este tiempo, comenzó, pero se interrumpió, incapaz de completar la frase. El tiempo no se recupera, respondió Consuelo con sabiduría, pero el futuro siempre está ahí, esperando ser escrito. Si es que tenemos futuro, murmuró Sergio. Martín no se detendrá ante nada. Bruno levantó repentinamente la mirada, con expresión triunfante. «Lo tenemos», exclamó. «Hemos accedido al primer nivel de datos». Sergio se acercó rápidamente mientras la pantalla se llenaba de números y coordenadas. «Son cuentas bancarias», explicó Bruno. «En Suiza, Islas Caimán, Singapur, todas vinculadas a las 3 familias. Y hay más. Registros de transacciones, fechas, cantidades, todo documentado meticulosamente. Clara siempre fue metódica», comentó Sergio con una mezcla de orgullo y tristeza. «Cuando sospechaba algo, investigaba hasta el final. Hay algo más», añadió Bruno, abriendo otro archivo. «Parece un registro de... Oh, Dios mío». La pantalla mostraba ahora una lista de nombres con fechas adjuntas. Decenas de nombres, cada uno con una breve descripción y causa de muerte. «Es una lista de eliminaciones», explicó Bruno con voz tensa. «Personas que representaban una amenaza para la operación de lavado de dinero. Jueces, periodistas, testigos. Incluso el padre de Clara aparece aquí». Sergio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Martín está detrás de todo esto». «No solo él», respondió Bruno señalando la pantalla. «Los patriarcas de las 3 familias firmaron un pacto de sangre hace 30 años. Cada asesinato lleva una aprobación codificada, y tu padre aparece como signante junto con el padre de Martín y Eduardo Vargas». Sergio se dejó caer en una silla, abrumado por el peso de esta revelación. «Mi propio padre», susurró. «¿Cómo pude no ver todo esto?». Bruno continuó analizando los archivos. «Según estos documentos, cuando tu padre quiso retirarse del pacto, fue eliminado en un accidente automovilístico. Oficialmente, Martín Ledezma Senre también murió en ese accidente, pero en realidad, el joven Martín lo mató para tomar el control de su parte del negocio, y cuando Clara descubrió todo esto, se convirtió en su próximo objetivo», completó Bruno. «Pero el accidente no salió como esperaba. Sobrevivió el tiempo suficiente para dar a luz y asegurar que el medallón con la evidencia llegara a un lugar seguro». El teléfono de Bruno vibró. Era un mensaje de Mireia. «Renata está con Clara. Todo en orden por ahora». Mireia condujo rápidamente a Renata por pasillos poco transitados, mientras Gabriel montaba guardia cerca de la entrada de servicio. «Tu madre ha estado recuperando la conciencia gradualmente», explicó Mireia en voz baja. «El antídoto está funcionando, pero sus músculos siguen debilitados por la inactividad. No esperes demasiado». Se detuvieron frente a la habitación 23. Mireia deslizó su tarjeta por el lector. 15 minutos, advirtió. Ni uno más. Estaré vigilando el pasillo principal. Cuando la puerta se abrió, Renata sintió que su corazón se detenía. La habitación estaba tenuemente iluminada, con el suave pitido de los monitores como única banda sonora, y allí, recostada sobre almohadas blancas, estaba Clara Mendoza de Maldonado. Su madre, Renata, avanzó lentamente, como temiendo que la visión se desvaneciera. A pesar de los años y la enfermedad, el parecido entre ambas era innegable. Los mismos ojos ámbar, la misma forma del rostro, el mismo cabello negro azabache, aunque el de Clara ahora estaba veteado de canas. «Mamá», la palabra, nunca antes pronunciada con verdadero significado, salió como un susurro de sus labios. Los ojos de Clara se abrieron, enfocándose lentamente en la figura que se acercaba. Sus pupilas se dilataron con reconocimiento, y lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Renata», articuló con esfuerzo. Extendiendo débilmente su mano, Renata la tomó entre las suyas.
sintiendo la fragilidad de aquellos dedos que una vez debieron sostener a una bebé recién nacida. Se arrodilló junto a la cama, incapaz de contener su propio llanto. «Estoy aquí», dijo entre lágrimas. «Te encontré». Clara intentó incorporarse, sus músculos protestando por el esfuerzo. «Mini, ña». Cada palabra parecía costarle un mundo. «Te bus. ¿Qué? Tanto». «Lo sé», respondió Renata, ayudándola suavemente a recostarse de nuevo. «Ahora estamos juntas, y pronto te sacaremos de aquí». Clara apretó débilmente la mano de su hija, sus ojos repentinamente alerta. «Peli, gro», advirtió con urgencia. «Mar, tin sabe, delme, dallón». Renata sintió un escalofrío. «El microchip está a salvo. Bruno y papá lo están analizando». Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Clara. «No, con, fies, enna, die». Su respiración se volvió laboriosa. 3. Fa. Milias, to, dos, corrup, tos. «Tranquila, mamá». Renata acarició su frente. «No te esfuerces demasiado». Clara negó con la cabeza, determinada a transmitir su mensaje. «Es, cu, cha», insistió. «Mar, tin, no, quiere, solo, dinero, quiere, ven, gansa, contra, car, tel, que, mató, su, familia». Con visible esfuerzo, Clara logró formar una frase completa. «Usa Imperio Maldonado», como fachada, para destruir cartel. Desde dentro, esta revelación dejó a Renata atónita. ¿Todo esto es por una venganza personal? Clara asintió débilmente. «Mi padre», descubrió, «lo mató. Medallón, única prueba». Su voz se desvanecía. «Qui, dado, con». Un ruido en el pasillo interrumpió su advertencia. La puerta se abrió bruscamente, y Mireia apareció con el rostro descompuesto. «Martín está aquí», susurró con urgencia. «Llegó antes de lo previsto. Gabriel está distrayéndolo. Pero tienes que salir ahora». Renata miró a su madre con desesperación, reluctante a separarse tan pronto. «Volveré por ti», prometió, besando su frente. «Te lo juro». «Él, me, dallón», murmuró Clara. «Nun, ca, se, lo, des». Mireia apremió a Renata hacia una puerta lateral que conducía a un pasillo de servicio. Justo cuando desaparecían, la puerta principal se abrió nuevamente. Martín Ledezma entró en la habitación, seguido por 2 guardias y un nervioso Gabriel. «Clara, querida», dijo con falsa dulzura, acercándose a la cama. «Espero que hayas disfrutado la reunión familiar, aunque fue muy breve, ¿no crees?». Sus ojos brillaron con malicia mientras añadía: «Ahora, ¿por qué no me cuentas dónde está exactamente tu hija y ese medallón? Fuera de la clínica». Renata corría hacia el auto de Gabriel, con el corazón latiendo desbocado. La cuenta regresiva para el enfrentamiento final había comenzado. El Hotel Imperial resplandecía como una joya en el corazón de Ciudad de México. Limusinas y vehículos de lujo desfilaban por la entrada principal, depositando a la élite empresarial y política del país para la gala anual de la Fundación Maldonado. Fotógrafos y periodistas se agolpaban tras las barreras de seguridad, captando cada llegada. Martín Ledezma descendió de su Bentley con la sonrisa calculada de quien se sabe vencedor. Su smoking impecable y su porte distinguido ocultaban el depredador que acechaba bajo la fachada de filántropo respetado. «Señor Ledezma, ¿qué se siente recibir el premio empresario del año en ausencia de Sergio Maldonado?», gritó un periodista. Martín fingió pesar. «Una verdadera lástima. Sergio está pasando por un momento personal difícil. Aceptaré el premio en su nombre, como su amigo más cercano». Lo que no mencionó fue que el momento difícil incluía estar escondido, mientras los sabuesos de la fiscalía, manipulados por el propio Martín, lo buscaban por supuesto fraude fiscal. Entre los invitados que llegaban, nadie notó la discreta furgoneta de mantenimiento que se detenía en la entrada de servicio, ni a las 3 personas que descendían de ella con uniformes de personal. «Tienen exactamente 40 minutos hasta mi discurso de aceptación», instruyó Martín a sus hombres a través del auricular oculto. «Para entonces, quiero el medallón y a la chica. ¿Está clara la posición de todos? 6 hombres en el perímetro, 4 en el interior y 2 en el estacionamiento», confirmó una voz. «El francotirador está en posición en el edificio sur.
Martín sonrió mientras subía los escalones hacia el salón principal. Esta noche terminaría lo que había comenzado 23 años atrás. ¿Estás segura de que funcionará?, preguntó Sergio, ajustando el auricular en su oído, mientras Bruno verificaba las cámaras de seguridad pirateadas desde una laptop. Renata, irreconocible con su uniforme de camarera y peluca rubia, asintió. El plan es sólido. Gabriel está ya dentro como invitado. Mireia tiene a mamá en la ambulancia lista para partir. Y Bruno controla las cámaras. Solo tenemos que resistir hasta que llegue la Interpol. Me sentiría mejor si no estuvieras aquí, confesó Sergio. Soy la única que puede acercarse a Martín sin levantar sospechas, respondió ella con determinación. Además, es mi medallón y mi derecho a enfrentarlo. Sergio reconoció en ella la misma determinación inquebrantable de Clara. No podría detenerla aunque quisiera. Recuerda, solo entrega la copia del microchip, advirtió Bruno, entregándole una réplica exacta del medallón. El original está seguro, y los datos ya fueron enviados a la Interpol. Solo necesitamos mantener a Martín distraído hasta que lleguen las autoridades. Renata guardó el medallón falso en su bolsillo y respiró hondo. Hagamos historia familiar por una vez, dijo con una sonrisa tensa. El gran salón bullía de conversaciones y risas afectadas. La orquesta interpretaba melodías suaves mientras camareros circulaban con bandejas de champán. Gabriel Maldonado se movía entre los invitados con la soltura propia de su clase social. Aunque sus ojos vigilantes escudriñaban cada rincón, localizó a Martín en el centro de un grupo de admiradores, interpretando magistralmente su papel de empresario carismático. También identificó a los guardias disfrazados de invitados, lapelas ligeramente abultadas que delataban armas ocultas, miradas que barrían constantemente el salón con precisión militar. Su teléfono vibró con un mensaje de Bruno. Renata en posición, Sergio accediendo por sótano, Interpol en 30 min. Gabriel se dirigió casualmente hacia el escenario donde pronto comenzaría la ceremonia. Su papel era crucial. Debía modificar la presentación multimedia para incluir los documentos incriminatorios cuando Martín estuviera en el podio. Primo, qué sorpresa verte aquí. La voz melosa a sus espaldas le heló la sangre. Eduardo Vargas Jr., heredero de la tercera familia del pacto. Lo miraba con suspicacia. Eduardo, siempre tan observador, respondió Gabriel con fingida despreocupación. No me perdería ver cómo Martín usurpa el lugar de Sergio. Interesante elección de palabras. Eduardo sonrió con malicia, especialmente viniendo de alguien que ha estado muy ocupado últimamente. En San Miguel, Gabriel mantuvo su expresión impasible, aunque su mente trabajaba frenéticamente. Si Eduardo sabía sobre Renata, significaba que el círculo de conspiración era más amplio de lo que habían calculado. No sé de qué hablas, respondió, tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. La bandeja la sostenía Renata, quien cruzó una mirada fugaz con él antes de seguir circulando. Por supuesto que no. Eduardo se inclinó confidencialmente. Solo te recuerdo que las alianzas familiares son sagradas, y las traiciones, imperdonables. Lo tendré presente, respondió Gabriel, alejándose con aparente tranquilidad mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. Sergio avanzaba por los pasillos de servicio del hotel, guiado por las indicaciones de Bruno a través del auricular. Años atrás, cuando diseñó este edificio como sede para su fundación, nunca imaginó que algún día lo usaría para infiltrarse en su propia gala. Gira a la derecha en el próximo corredor, indicó Bruno. Hay 2 guardias en la entrada del salón de control. Mireia se encargará de la distracción en 3, 2, 1. Una alarma de incendio comenzó a sonar en un sector distante del hotel. Inmediatamente, los guardias recibieron órdenes por radio y se alejaron apresuradamente. Vía libre, confirmó Bruno. Sergio entró al salón de control y conectó rápidamente el dispositivo que Bruno le había proporcionado al sistema principal. Enlace establecido, informó. ¿Puedes acceder? Afirmativo, respondió Bruno. Tengo control sobre todas las pantallas del salón. Cuando des la señal, los documentos aparecerán simultáneamente. Sergio consultó su reloj. 20 minutos para el discurso de Martín. ¿Alguna noticia de la Interpol? Estarán aquí en 15 minutos, respondió Bruno. El problema es que Vargas sospecha algo. Ha estado hablando con la seguridad. Mantén a Renata a salvo, pidió Sergio. Voy a mi posición. Renata servía champán mecánicamente mientras observaba el entorno.
Había identificado todas las salidas y puntos estratégicos, tal como Bruno le había enseñado en su improvisado entrenamiento. Se acercó discretamente al sector donde Martín conversaba con invitados importantes. Por primera vez, podía observar de cerca al hombre que había destruido a su familia. Alto, distinguido, con ojos penetrantes y una sonrisa que no alcanzaba su mirada. El depredador perfecto. Su mano tembló ligeramente al ofrecer champán cerca de él. Martín tomó una copa sin mirarla, pero cuando sus dedos se rozaron, se detuvo y giró lentamente hacia ella. Sus ojos se estrecharon, estudiándola con inquietante atención. «Interesante», murmuró. «Hay algo familiar en ti». Renata bajó la mirada, interpretando el papel de camarera intimidada, mientras su corazón galopaba. «Gracias, señor», respondió sumisamente alejándose. «Espera», ordenó Martín, sujetándola por la muñeca con fuerza disimulada. «¿Nos conocemos?» Antes de que Renata pudiera responder, las luces titilaron y el maestro de ceremonias solicitó a todos los invitados tomar asiento para comenzar el programa. Martín la soltó, no sin antes susurrar: «Te estaré vigilando». La ceremonia avanzaba con discursos protocolarios mientras la tensión crecía entre los conspiradores. Gabriel había tomado posición cerca del control de iluminación. Sergio esperaba oculto tras bastidores, y Renata se movía estratégicamente entre los invitados. Bruno monitoreaba todo desde su posición móvil, alternando entre las cámaras pirateadas y los mensajes encriptados de la Interpol. Algo no iba bien. El equipo táctico se había retrasado debido a un incidente inesperado en su ruta. Estaban solos. Cambio de planes, comunicó a todos. No habrá refuerzos inmediatos. Debemos improvisar. En el escenario, el presidente de la Fundación Maldonado anunciaba el premio empresario del año. Y aunque lamentablemente Sergio Maldonado no puede acompañarnos esta noche, es un honor entregar este reconocimiento a quien ha sido su mano derecha durante más de 2 décadas. Un hombre que ejemplifica la visión y el compromiso social que caracteriza a nuestras empresas. Martín Ledesma. Aplausos estruendosos llenaron el salón mientras Martín subía al escenario con expresión de falsa humildad. Las cámaras enfocaban su rostro que se proyectaba en gigantescas pantallas a ambos lados del escenario. Es con profunda emoción que acepto este premio en nombre de mi querido amigo Sergio. Comenzó su discurso preparado. Bruno dio la señal a Gabriel, quien activó discretamente el dispositivo en su bolsillo. Las pantallas titilaron por un instante, pero en lugar de mostrar los documentos incriminatorios, siguieron proyectando el rostro sonriente de Martín. Algo había fallado. Martín continuó su discurso, ajeno aparentemente a la tentativa frustrada, aunque sus ojos recorrían el salón con mayor intensidad. Durante estos años, Sergio y yo hemos construido un legado de integridad y servicio. Su voz rezumaba hipocresía. De pronto, un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada principal, donde una figura femenina avanzaba lentamente. Clara Mendoza de Maldonado, apoyada en Mireya, caminaba con paso inseguro pero decidido hacia el escenario. A pesar de su evidente debilidad física, su presencia irradiaba una fuerza sobrenatural. Vestía un sencillo vestido azul que resaltaba la palidez de su piel, pero eran sus ojos, ardiendo con 23 años de furia contenida, los que hipnotizaban a todos los presentes. El silencio cayó como una losa sobre el salón. Martín se quedó paralizado en el podio, su rostro descompuesto en una máscara de incredulidad y terror. Clara siguió avanzando hasta detenerse en el centro del salón. Su voz, débil pero firme, rompió el silencio sepulcral. «Buenas noches, México. He regresado de entre los muertos para contarles una historia de traición, codicia y asesinato». El tiempo pareció detenerse. Cientos de rostros conmocionados observaban a Clara mientras Martín, recuperándose de la impresión inicial, intentaba retomar el control. «Queridos invitados», dijo con una sonrisa forzada, «presenciamos un milagro médico. La esposa de Sergio, a quien creíamos perdida en aquel trágico accidente, aparentemente ha...». Silencio. La voz de Clara, aunque débil, cortó el aire con autoridad. «Durante 23 años has hablado por mí. Esta noche, hablaré yo». Sergio emergió desde las sombras laterales del escenario y bajó rápidamente para reunirse con su esposa. El público jadeó ante su aparición. Tomó delicadamente el brazo de Clara, sosteniéndola. «Mi esposa tiene algo importante que compartir»,
anunció Sergio, su voz amplificada por los micrófonos del salón. Algo que cambiará la historia de este país. Martín hizo una seña discreta a sus hombres, quienes comenzaron a moverse estratégicamente. Bruno lo notó desde su posición y alertó a Gabriel y Renata a través de sus auriculares. Perímetro comprometido. Procedan con precaución. Clara, apoyada en Sergio, avanzó hacia el centro del salón. La noche del accidente comenzó. Cada palabra cargada de esfuerzo, pero también de determinación. El avión fue saboteado, no por terroristas ni por fallas mecánicas, sino por el hombre que ahora pretende recibir un premio por su integridad. Murmullos de asombro recorrieron la audiencia. Los fotógrafos disparaban frenéticamente sus cámaras. Yo sobreviví milagrosamente al impacto, continuó Clara. Pero Martín Ledezma, al encontrarme entre los restos, vio la oportunidad de completar sus planes. Me secuestró, me mantuvo sedada durante años mientras yo daba a luz a mi hija, a quien luego intentó desaparecer. Martín, visiblemente furioso, se acercó al micrófono. Esto es absurdo. Clara evidentemente sufre confusión tras un largo coma. Necesita atención médica, no un escenario. Atención médica como la que me has proporcionado durante 23 años en tu clínica privada, replicó ella. O como la que recibieron los jueces, periodistas y empresarios que amenazaban tus operaciones de lavado de dinero. El público contuvo la respiración. Eduardo Vargas Jr. se levantó bruscamente de su asiento, intercambiando miradas nerviosas con Martín. Tengo pruebas, declaró Clara. El medallón que me robaste contenía un microchip con todos los registros del pacto criminal entre las familias Ledezma, Maldonado y Vargas, un pacto sellado con sangre inocente. Martín abandonó toda pretensión de calma. «Seguridad», gritó. «Esta mujer está perturbando el evento». Varios hombres avanzaron hacia Clara y Sergio, pero se detuvieron abruptamente cuando Gabriel se interpuso, sosteniendo en alto un arma. «Nadie se mueve», ordenó con firmeza. «La verdad será escuchada esta noche». Renata aprovechó la confusión para deslizarse entre la multitud, acercándose al escenario. Desde su posición, vio cómo uno de los hombres de Martín desenfundaba discretamente su arma, actuando por instinto. Renata tomó una bandeja de plata y la lanzó con precisión, golpeando la mano del agresor. El arma cayó ruidosamente al suelo, alertando a todos del peligro inminente. El pánico comenzó a extenderse entre los invitados. Martín, comprendiendo que la situación se descontrolaba, cambió su estrategia, con movimientos ágiles, impropio de un empresario. Saltó del escenario y agarró a Renata, colocando un arma contra su cabeza. «¡Nadie se mueva!», gritó retrocediendo hacia los ascensores. «Un solo movimiento y la mato». Clara, al ver a su hija amenazada, intentó avanzar pero sus piernas cedieron. Sergio la sostuvo mientras gritaba desesperado. «Renata, Bruno», oculto entre la multitud, preparó su propia arma mientras calculaba opciones. Gabriel intentaba mantener a raya a los otros guardias, pero estaba en clara desventaja numérica. «Un paso atrás. Todos», ordenó Martín, arrastrando a Renata hacia el ascensor de servicio. «La chica y yo vamos a hacer un pequeño viaje al helipuerto, y si quieren volver a verla con vida, necesito el verdadero medallón». «No lo hagas, mamá», gritó Renata, luchando contra el agarre de Martín. «Lo que hay en ese chip es más importante que yo». Martín apretó el arma contra la sien de Renata. «Qué conmovedor», se burló. «El sacrificio heredado de madre a hija, pero ambas sabemos que Clara no permitirá que te pase nada». Clara se irguió con toda la dignidad que sus débiles piernas le permitían. «Tienes razón, Martín», dijo mientras extraía lentamente un medallón de mariposa del bolsillo de su vestido. Una madre haría cualquier cosa por su hija. Los ojos de Martín brillaron con codicia al ver el medallón. «Lánzalo hacia aquí», ordenó. Con manos temblorosas, Clara arrojó el medallón, que aterrizó a los pies de Martín, sin soltar a Renata. Se agachó para recogerlo. En ese preciso instante, Bruno dio la señal a Gabriel, quien disparó hacia el sistema de rociadores contra incendios. Las alarmas se activaron y el agua comenzó a caer como lluvia artificial en todo el salón, generando confusión. Aprovechando la distracción, Renata clavó su codo en el estómago de Martín. El impacto lo hizo doblarse, aflojando su agarre. Renata se liberó, pero Martín, recuperándose rápidamente,
La sujetó por el cabello y la arrastró hacia el ascensor de servicio que acababa de abrir sus puertas. Bruno y Sergio corrieron hacia ellos, pero llegaron demasiado tarde. Las puertas se cerraron con Martín y Renata dentro. «Va hacia el helipuerto», gritó Bruno. «Debemos subir por las escaleras, afuera». Una tormenta había desatado su furia sobre la ciudad. Relámpagos iluminaban esporádicamente el cielo nocturno mientras la lluvia caía con intensidad. Renata luchaba desesperadamente, mientras Martín la arrastraba por la azotea encharcada hacia el helicóptero. El viento azotaba con violencia, haciendo casi imposible mantenerse en pie. «Es inútil resistirse», gritó Martín sobre el rugido de la tormenta. «Con este medallón reconstruiré todo, y tú serás mi seguro hasta que esté a salvo». Renata lo miró desafiante, el agua empapando su rostro. «No has ganado, Martín. Ese medallón es falso». La expresión de Martín se transformó en furia cuando abrió el medallón y descubrió un compartimento vacío. «Maldita sea», rugió, alzando la mano para golpearla. Un disparo resonó en la azotea. Martín aulló de dolor mientras soltaba el arma, su hombro sangrando profusamente. Bruno emergió de la puerta de las escaleras, su arma aún humeante. «Aléjate de ella», ordenó. Sergio y Gabriel aparecieron tras él, avanzando cautelosamente hacia Renata, pero Martín, en un último acto desesperado, se lanzó contra ella, arrastrándola peligrosamente cerca del borde de la azotea. «Si yo caigo, ella cae conmigo», amenazó. Un relámpago iluminó la escena grotescamente mientras luchaban al borde del abismo. Sergio intentó acercarse, pero Martín presionó a Renata más hacia el vacío. «Quédate donde estás, Sergio», gritó. 23 años planeando mi venganza. 23 años. No lo arruinarás ahora, Renata». Sintiendo el vacío bajo sus talones, tomó una decisión. Con un movimiento rápido, extrajo el medallón real que llevaba oculto y lo sostuvo en alto. «¿Buscas esto?», gritó sobre el rugido del viento. «Es tuyo si me sueltas». Martín vaciló, sus ojos fijos en el medallón brillante bajo la lluvia. Extendió su mano libre, aflojando ligeramente su agarre sobre Renata. Fue su error fatal. En un movimiento inesperado, Renata utilizó el medallón como arma, golpeando violentamente la sien de Martín. El impacto lo desorientó, haciéndolo trastabillar hacia atrás, peligrosamente cerca del borde. El concreto mojado cedió bajo su peso. Con un grito de terror, Martín resbaló y cayó por el borde, logrando aferrarse en el último segundo a una saliente. Quedó suspendido sobre el vacío de 20 pisos, sus dedos perdiendo gradualmente su agarre en la superficie resbaladiza. «Ayúdame», suplicó, todo rastro de arrogancia desaparecido de su voz. Renata, jadeando por el esfuerzo, se asomó al borde. Sus ojos encontraron los de Martín, ahora llenos de miedo genuino. «Dame tu mano», dijo ella, extendiendo la suya. Bruno la sujetó del hombro. «No tienes que salvarlo», dijo. «No después de lo que hizo». Renata lo miró con determinación. «Precisamente por lo que hizo», respondió. «No seré como él». Sergio se unió a su hija, y juntos extendieron sus manos hacia Martín. Con esfuerzo, lograron sujetarlo, y comenzaron a tirar para subirlo. Mientras lo hacían, el medallón de Renata se abrió accidentalmente, revelando un compartimento secreto adicional que nadie había descubierto. Una memoria USB diminuta cayó a la azotea. Bruno la recogió rápidamente mientras Martín era puesto a salvo en la azotea. De inmediato, Gabriel y Bruno lo inmovilizaron. «Martín Ledesma», anunció Bruno mostrando su identificación oficial. «Queda arrestado por la Interpol por múltiples cargos de asesinato, secuestro, fraude y lavado de dinero internacional». Mientras Martín era esposado, sirenas policiales comenzaron a escucharse aproximándose al hotel. La tormenta amainaba gradualmente, como si la naturaleza reconociera que la verdadera tempestad había pasado. Sergio abrazó a Renata, ambos empapados pero finalmente reunidos. «Eso es lo que nos diferencia de él», dijo con orgullo, besando la frente de su hija. Renata asintió, sus ojos fijos en el medallón de mariposa que aún sostenía en su mano. «Las mariposas siempre encuentran su camino de regreso a casa», murmuró. Recordando las palabras de su madre,